La extracción sólido-líquido es una operación básica cuya finalidad es la separación de uno o más componentes contenidos en una fase sólida, mediante la utilización de una fase líquida o disolvente apropiado. El componente o componentes que se transfieren de la fase sólida a la fase líquida reciben el nombre de soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte. Puede recibir distintos nombres de acuerdo a su finalidad. Para nuestro caso, sería lavado, que es cuando interesa eliminar un soluto no deseable que está contenido en el sólido disolviéndolo con un líquido. El material que se someterá al proceso de extracción está compuesto por 15% en peso de sal, fibra de agave y polietileno. Los componentes se mezclan por cierto tiempo antes de pasar a la extrusión. Esto para obtener una distribución de los componentes lo más homogénea posible, para después ser alimentada al extrusor. A continuación se muestra el proceso de extrusión y las tiras del material que se obtienen. Las tiras obtenidas se cortaron para obtener pellets de 3 tamaños distintos para realizar la remoción de la sal. Se pesaron cantidades iguales de 11.5 gramos de los diferentes tamaños para depositarlos en la columna de vidrio hasta llenarla. Para comenzar con el procedimiento para la experimentación, primero se purga la bomba con la cual se hace la recirculación del agua destilada. El proceso de lixiviación se llevó a cabo por lotes en la columna de vidrio. A continuación se muestra cómo se monta la columna. Cabe mencionar que al llevar a cabo el proceso no se colocó la tapa del recipiente, ya que se tenían que tomar muestras cada cierto tiempo para ser analizadas posteriormente.
Muestreo con el compa Toño. Sin tirar la columna ni nada. Varios pellets de cada tipo se midieron para sacar el promedio y así obtener las dimensiones de estos. El análisis de las muestras obtenidas se realizó por medio de un conductímetro, relacionando las conductividades de las muestras con las conductividades obtenidas haciendo una curva de calibración con muestras de concentraciones conocidas. Teniendo valores bastante aceptables con una R ajustada de 0.98, una pendiente de 9.12 por 10 a la menos 4 y un intercepto de 9.38 por 10 a la menos 5. Con la ayuda de la curva de calibración y los datos experimentales se generaron las siguientes gráficas, donde se observa el porcentaje de remoción de sal y el tiempo, siendo 120 minutos para los tres tamaños de partícula distintos. En esta primera gráfica, siendo el pellet chico, se observa un porcentaje de remoción del 28%. En el pellet mediano se observa un porcentaje de remoción del 20%. Y en el pellet grande un porcentaje de remoción cerca del 16%, notando que a mayor área expuesta la lixiviación se torna más eficiente, mostrando diferencias apreciables con el tiempo. En el cálculo de difusividad se usan de forma general este tipo de gráficas de concentración promedio contra X, donde la concentración promedio sería la concentración a cierto tiempo entre la concentración inicial. La X sería el cociente de la difusividad por el tiempo entre A, que es la longitud donde se efectúa el flujo de sal. Al ser en dos dimensiones, radial y axial, debe tomarse en cuenta la transpuesta de Newman, que se obtiene multiplicando las concentraciones promedio, axial y radial. Usualmente estos datos serían interpolados a vista en la figura 4.2 del Treival, pero debido a que los valores son muy cercanos, se decidió hacer una aproximación lineal originando una ecuación para cada dirección de transferencia. Siendo la transpuesta de Newman el producto entre estas dos concentraciones, se lleva a cabo la multiplicación, se iguala a 0 y se obtiene la difusividad. En el diagrama se puede observar la difusividad efectiva conforme al tamaño de partícula, donde se puede observar que es bastante constante, llevando a varias conclusiones, como que no hay resistencia externa apreciable en el agua que rodea el pellet, la convección no es apreciable, la concentración de sal en el agua de la columna es tan pequeña que podría decirse que no cambia con respecto al tiempo. Considerando que los pellets lixiviados se usan para absorción, usar este empaque sería ideal ya que la concentración de sal en el pellet se consideraría uniforme. Al ser así, podría crearse una mayor porosidad y por lo tanto una mayor área de contacto para efectuar el proceso de absorción. Por último, se logra observar que a mayor área expuesta la lixiviación se torna más eficiente, mostrando diferencias apreciables en el tiempo de lixiviación, debido a que la remoción se mostró proporcional al área superficial de la partícula, concordando todo con la teoría antes expuesta por el profesor.